Estimados señores, vamos a concluir pues con lo que es la prueba documental y vamos a referirnos a la tacha de falsedad instrumental. Un concepto pues de tacha pudiéramos señalar como la impugnación que se hace al documento por falsedad, así por las falsedades que puedan tener. Estas falsedades pueden ser ideológicas o pueden ser intelectuales y pueden ser de buena fe o pueden ser de mala fe. Es decir, cuando el funcionario realiza el acto de documentación. Pueden ser falsedades materiales cuando las alteraciones son en el cuerpo, letra o firma del documento. Pero es necesario pues señalar que son por causales taxativas previstas en el artículo 1380 del Código Civil para el documento público y 1381 del Código Civil para el documento privado. Entonces vamos a referirnos precisamente primero a las causales de tacha del documento público. En primer lugar, estamos hablando pues de la falsificación de firma del funcionario. Es decir, creo que esto es claro, pues lo que señala la ley es una causal material que ataca la autenticidad del documento. En segundo lugar, la falsificación de firma de alguno de los otorgantes. Esta es una causal material y ataca la autenticidad. No anula el documento, lo que pasa es que no hay certeza, pues por supuesto, de la autoría. En tercer lugar, entonces el otorgante no ha comparecido ante el funcionario. Sin embargo, el funcionario dice que sí, bien por malicia o por engaño. Es decir, cuando hablamos de malicia, que el funcionario pues falsamente atestigua de que concurrió ante sí una persona que él a conciencia sabe que no corresponde pues a la persona a quien se le está atribuyendo la autoría del documento. O puede ser por engaño, porque simplemente una persona se presentó con una pieza de identidad, entonces donde aparece pues la fotografía de la persona, pero aparece pues la identificación, el nombre, el número pues, de identificación de una persona a la que está suplantando. Entonces engañan al funcionario y el funcionario atestigua que en su presencia concurrió pues, la persona a quien le está atribuyendo la autoría del documento. Obviamente que esto es una causal ideológica porque el funcionario pues falseó, bien sea de buena o mala fe, el acto de documentación y esto ataca la autenticidad. Evidentemente, en este caso, normalmente esta causal está vinculada con la anterior, porque si una persona que suplanta a otra concurre ante el funcionario, evidentemente que le están también falsificando la firma a la persona a la cual han suplantado. En cuarto lugar, el funcionario atribuye al otorgante declaraciones que no hizo. Entonces, esta es una causal ideológica que ataca la autenticidad. Sin embargo, esta causal no la puede alegar quien haya suscrito, quien haya firmado, quien haya otorgado ese documento. Y eso es lógico, porque si señala en el documento que dijo lo que no dijo y lo está aceptando, pues entonces posteriormente no pudiera alegarlo. En quinto lugar, las alteraciones del documento después de su firma. Es decir, fue otorgado el documento y se cambia pues, el contenido del documento. Esta es una falsedad material. Y finalmente, la falsedad en la fecha o lugar de otorgamiento, entonces que el funcionario hizo constar. Esto es un fraude a la ley o a tercero y es una causal ideológica. Entonces, si nos encontramos en curso en alguna de estas causales, se puede proceder a la tacha del documento y ya veremos cuál es el procedimiento. En relación con las infidelidades,
entonces que se refiere pues a un problema con las copias. Entonces las copias son fieles si reproducen el original. No se ataca por tacha, sino que el artículo 1385 del Código Civil trae el procedimiento, entonces precisamente de confrontación. Entonces, si la copia no es igual al original, pues simplemente se anula aquella y se ordena emitir una nueva copia. Esto lo vimos con los reconocimientos judiciales y están contenidos en los artículos 1384 y 1385 del Código Civil cuando revisamos la confrontación. En el caso pues, de que la infidelidad sea por una incorrecta o mala traducción, la solución es mediante una experticia, se vuelve a hacer una traducción, entonces para compararla y ver cuál es la traducción correcta o verdadera. ¿Cuáles son las causales de tacha del documento privado? Entonces, estas están previstas en el artículo 1381 del Código Civil, que por supuesto deben leer, y las podemos resumir de la manera siguiente. En primer lugar, una falsificación de la firma es una causal material. Me falsificaron la firma y me le están atribuyendo, pues, me están oponiendo un documento que no emanó de mí. En segundo lugar, escritura extendida maliciosamente encima de una firma en blanco, una causal material. Es decir, uno se pregunta, pues, ante esto, si efectivamente las personas firman documentos en blanco y los dejan firmados en blanco. Entonces, pareciera que uno dice, bueno, esto como que una persona sensata, una persona a quien podemos calificar que tenga dos dedos de frente, no se le ocurre. Realmente esto no es así. Nosotros muchas veces lo hacemos y lo hacemos con frecuencia. Entonces, lo estamos haciendo de buena fe. Por ejemplo, llegamos a un hotel y nos exigen, por ejemplo, que la tarjeta de crédito y que firmemos un voucher en blanco, entonces para poder cargar cualquier tipo de consumo, cualquier tipo, no sé, de daño que se pueda causar. O cuando alquilamos un vehículo también sucede lo propio. Entonces aquí tenemos realmente que nosotros dejamos firmado pues, un documento en blanco. Si en ese hotel en el cual nos hospedamos y no hicimos ningún consumo, de especie alguna y de repente pues nos cargan en la tarjeta de crédito una cantidad determinada por supuestos consumos, evidentemente estaríamos, digamos, incursos en esta causal. Y finalmente tenemos como tercera causal las alteraciones en el cuerpo de la escritura capaces de variar el sentido de lo que firmó el otorgante. Esto es una causal material, es decir, se borra algunas palabras y se cambian por otras. Entonces, con lo cual, pues simplemente se le está dando un sentido distinto al que pretendía realmente o se pretendía originalmente. ¿Cuáles son las formas, pues, de tacha de falsedad, este ataque? Hay dos, que es por vía principal, o que es una demanda, y esta es solamente para documentos públicos, de acuerdo con el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, y la incidental, pues que es para cualquier tipo de documento. Entonces, vamos a referirnos a la tacha por vía principal, artículos 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Entonces, para proponer la demanda de tacha, entonces lo primero que hay es que atenerse a los elementos de la competencia, es decir, determinar cuál es el tribunal competente por la materia, por el territorio y por la cuantía. La materia, entonces, o el tribunal competente por la materia, sería aquel que conocería el juicio de la materia en discusión. El territorio, entonces aquí se aplica el fuero general, que sería el domicilio del demandado. Y con respecto a la cuantía, entonces esto va a ser de acuerdo a la estimación que haga el demandante
de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. ¿Quién tiene la legitimidad pasiva para soportar la demanda de tacha? Entonces, aquel a quien se considera autor del documento y que podría aprovecharse de él en un juicio futuro. Es decir, aquella persona pues, que de alguna manera aparezca que recibe pues, un beneficio con el otorgamiento del documento. Entonces, si hablamos de una demanda, por supuesto tiene que existir un libelo de demanda. El libelo de demanda, pues, tiene, en este caso, el de la tacha, unas connotaciones especiales. Entonces, aquí debe armonizarse, pues, el contenido del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes ya conocen por haberlo mencionado, pues, con frecuencia durante todo este año académico, y el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, que está referido precisamente a digamos, las particularidades de la tacha. Entonces, vamos a ver cuáles son pues, estas particularidades. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, se deben explicar los motivos en que se funda la tacha. Es decir, deben indicarse los hechos en que se apoya el demandante para afirmar que el documento es falso. Vamos a poner un ejemplo donde una persona jurídica pues es propietaria de un inmueble. Cuando quiere pues, proceder a vender, a enajenar el inmueble, se encuentra que el inmueble está escriturado a nombre de un tercero y que efectivamente pues, aparece un documento por el cual se vendió ese inmueble y fue vendido por un apoderado debidamente constituido de esa persona jurídica. Los directores de la persona jurídica llaman a este apoderado, lo interrogan y dicen, mire, esta no es mi firma, yo no firmé esto, y adicionalmente, para esa oportunidad en que se firmó el documento, yo ni siquiera estaba en el país. Entonces yo hoy mismo les voy a traer el pasaporte para que ustedes puedan constatar la fecha de salida y la fecha de ingreso a Venezuela, lo que hace. Pues efectivamente, entonces dice, bueno, mire, un momentico, quiere decir que el apoderado no pudo haber otorgado el documento porque no estaba en Venezuela, en primer lugar, y en segundo lugar, pues él dice, mire, esta no es mi firma. Y la comparan con otras firmas que tiene la compañía en otros documentos y efectivamente, a simple vista, se nota que no corresponde a la firma de ese apoderado. Obviamente que en el libelo de demanda se deben indicar estas circunstancias. Mire, el apoderado no lo pudo otorgar por tal y tal y tal motivo. En segundo lugar, los hechos que sirven de apoyo a la tacha, estos deben indicarse de manera prolija. Entonces, aquellos hechos en los cuales se va a apoyar pues, la tacha. Porque adicionalmente a ellos pueden haber también otras alteraciones. Entonces, por ejemplo, que la nota del registro de ese documento no se corresponda, por ejemplo, a la máquina que usualmente utilizaba la oficina de registro, que la secuencia documental tampoco aparezca, digamos que sea una secuencia lógica, que haya alteraciones allí también. Todo eso pues son los hechos precisamente que sirven para apoyar la tacha. En tercer lugar, pues los hechos que se proponen probar. Entonces también prolijamente deben indicarse los hechos que el actor se propone probar. Entonces, por ejemplo, en el caso que le estamos señalando, comprobar, mire, primero la firma no corresponde a la del apoderado a quien le atribuyen la autoridad del documento. Segundo, vamos a demostrar que el apoderado no se encontraba pues, en el país para esa oportunidad. Tercero, vamos a demostrar que la máquina con la cual se escribió la nota de registro no corresponde a las máquinas
que se utilizaban o se utilizan en el registro. En cuarto lugar, que la secuencia no es una secuencia lógica en la inserción del documento en los protocolos correspondientes. Entonces ahí se está indicando pues, cuáles son los hechos que se van a probar. La admisión de esta demanda se realiza de conformidad a la normativa general, que es la del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, y el juez procederá a admitirla siempre y cuando no sea contraria al orden público, no sea contraria a las buenas costumbres o no sea contraria a alguna disposición expresa de la ley. Entonces, por mandato de la misma norma, se oye apelación pues, de la negativa de admitirla en ambos efectos. Por supuesto, aquí hay que cumplir con los trámites de citación pues, de cualquier juicio. Una vez citado el demandado, pues en la contestación, entonces tiene un plazo de 20 días, que es el plazo que establece pues, el código para el juicio ordinario. Entonces, aquí se pueden presentar diversas situaciones, que son las siguientes. En primer lugar, el demandado contesta la demanda. En este caso, el demandado debe insistir en hacer valer el documento. Si no insiste en hacer valer el documento, se acaba el procedimiento y el demandado nunca podrá hacer valer el documento contra el actor. Es decir, que esta es una regla de oro precisamente para contestar una demanda de tacha si efectivamente la demanda, el demandado considera que no es procedente. Lo primero que tiene que hacer es insistir en hacer valer el documento. Si no insiste en hacer valer el documento, el procedimiento concluye. En segundo lugar, el demandado insiste en hacer valer el documento. En este caso, pues, debe realizar lo siguiente. Primero, explicar los motivos de la insistencia. Es decir, él tiene que señalar por qué está insistiendo. Y en segundo lugar, indicar los hechos con que piensa combatir la tacha. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos en el mismo ejemplo con el cual estamos trabajando, indicar que ese apoderado, por ejemplo, firmó con la mano izquierda porque tenía la mano derecha enyesada y no podía firmar, por ejemplo. En segundo lugar, pues que ese pasaporte pues, no corresponde exactamente al apoderado, sino que es de un hermano gemelo. Y que voy a demostrar que para esa oportunidad el verdadero apoderado se encontraba en Venezuela. Entonces, en este caso, pues hay que recordar que lo importante es insistir. La tercera posibilidad es que el demandado no contesta. En este caso, simplemente no es que hay confesión. Aquí no se aplica pues, la normativa del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, sino que él finaliza el juicio, finaliza el procedimiento porque el demandado no insistió. Recuérdense que si no insiste, simplemente pues, se acaba el procedimiento. ¿Cuál es el plazo para intentar el juicio de tacha? Pues siempre, realmente no existe una oportunidad determinada, inclusive la falsedad del instrumento es causa de invalidación del juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 328.3 del Código de Procedimiento Civil. La tacha por vía incidental. Entonces, esto corresponde tanto a documentos públicos como a documentos privados. Documentos públicos, recuerden el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil. Documentos privados, artículo 443 del mismo CPC.
Entonces vamos con la tacha incidental del documento público, pues digamos, esquema es aplicable también al del documento privado. Entonces, la tacha incidental del documento público, como su nombre lo indica, se trata de una incidencia dentro del juicio. Entonces, ¿cuál es la oportunidad para proponer la tacha incidental? En cualquier estado y grado de la causa, tal como lo prescribe el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuál es la forma de proponerla? Entonces, tenemos que se propone mediante una manifestación de voluntad del tachante. Es decir, esto lo puede hacer mediante diligencia, mediante escrito. Es decir, le manifiesta al juez que tacha el documento. Entonces, de acuerdo con el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, una vez propuesta la tacha, el tachante al quinto día la formaliza. Estamos hablando de un término: al quinto día la formaliza, y el presentante al quinto día, después de insistir, debe insistir en hacer valer el documento. Es decir, el tachante, la persona que quiere impugnar el documento, lo tacha mediante diligencia o escrito, y el quinto día formaliza la tacha. Ya veremos cómo, es un libelo, pues de demanda, pues en el fondo, y el presentante del documento al quinto día pues tiene que hacer o insistir en hacer valer el documento. Entonces, el problema planteado con la tacha en la contestación, entonces, y el plazo que debe dejarse transcurrir, entonces, para la certeza, ustedes pueden revisar la sentencia 607 del 19 de mayo de 2009 de la Sala Constitucional. Entonces, aquí la máxima es la siguiente: por cuanto en la contestación se tachó el documento fundamental de la demanda, tomando en cuenta que se trata de un procedimiento paralelo incidental con sus lapsos independientes del juicio principal, corriendo ambos lapsos sin depender el uno del otro, no se deben transcurrir íntegramente los 5 días, y obedeciendo lo establecido en el artículo 203 de Iusde, se han de encontrar de manera autónoma e independiente los lapsos y términos del proceso de tacha del juicio principal, por lo que se tiene que para el tachante nace la carga de formalizar la tacha al quinto día, artículo 440 del CPC, esto es, en el caso específico, el 28 de septiembre de 2007, y visto que así no lo hizo el tachante, se tiene que la formalización de la tacha fue extemporánea y por tanto se debe considerar desistida la impugnación, artículo 442.1 EIUSDEN. Es decir, que la Sala Constitucional consideró pues que es un término. La formalización, como señalábamos anteriormente, debe cumplir con los mismos requisitos del libelo de la demanda, es decir, armonizar los artículos 330, 340 y 440 del Código de Procedimiento Civil. Y la contestación debe cumplir con los mismos requisitos de la contestación de la demanda. Aquí tenemos que lo importante es insistir en hacer valer el documento. Entonces, de acuerdo con el artículo 441 del CPC, en caso de no insistirse en el juicio correspondiente, entonces no puede usarse el documento. Simplemente el documento queda fuera del debate, digamos, de la eficacia probatoria. El juez no tiene por qué valorarlo. Si el tachante no formaliza, entonces equivale a desistir y finaliza la incidencia. Entonces, la instrucción de la tacha incidental. Esto está previsto en el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil. Quizás es el artículo más largo que tiene el Código de Procedimiento Civil. Entonces, y vamos a hacer, pues, de alguna forma, pues, un resumen de lo que establece dicha norma. Entonces, si hay insistencia en hacer valer el documento, entonces comienza a sustanciarse la incidencia
de tacha y esto se hace en cuaderno separado. Entonces, a los 2 días siguientes a la contestación de la tacha o de la oportunidad en que ésta debe verificarse, entonces el juez decide si admite o niega la tacha. Ojo con esto porque evidentemente el juez tiene que examinar que la tacha haya sido propuesta basado en una de las causales taxativas previstas en la ley. Si no está basada en una de esas causales, simplemente el juez no le puede dar curso al procedimiento de tacha. Entonces, el juez, pues obviamente, en base a eso también hace un examen de las pruebas de los hechos alegados. Si el juez se pronuncia por admitir la tacha, entonces debe indicar los hechos sobre los que habrá de probarse. Fíjense que esto es distinto al procedimiento ordinario. Aquí hay una mayor intervención del juez. Entonces el juez dice qué hechos deben probarse. Si niega la admisión de la tacha, es apelable en ambos efectos. Entonces, si la admite, indicará con precisión los hechos que deben probarse. Esto es muy importante. Es obligatoria la intervención del Ministerio Público. Esto es por mandato del artículo 442.14 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, se ordena al Ministerio Público que se cite el Ministerio Público. El Ministerio Público va a intervenir como parte de buena fe. Recuerden lo siguiente, que si se está hablando de una tacha, entonces posiblemente estemos ante el desfiladero de que se haya podido cometer un hecho punible. Es decir, estamos hablando de falsificación de firma, estamos hablando de fraude a funcionario, estamos hablando pues de cualquier delito, inclusive de un delito de estafa, etc. Por eso es que necesariamente debe citarse al Ministerio Público para que se haga parte de buena fe en el procedimiento. Entonces, la etapa probatoria de este procedimiento de tacha. En primer lugar, si se presenta copia certificada del documento, es decir, se presentó una copia certificada del documento, que es lo que el interesado tachó. Entonces, en primer lugar, el juez indagará el motivo de la falta de presentación del original. Por ejemplo, si nosotros nos retrotraemos al ejemplo que estábamos poniendo de la persona jurídica que se encuentra que un inmueble de su propiedad fue vendido por su apoderado, o por lo menos supuestamente. Entonces, y si va a demandar la tacha, presentará la copia certificada y le explicará al juez de que obviamente no tiene el documento original porque ellos nunca otorgaron el documento. Entonces, que evidentemente quien lo otorgó falsificó la firma de ese apoderado y en consecuencia es el que tiene el documento. Ese tercero que suplantó al apoderado es el que debería tener el original. En segundo lugar, entonces, en la persona en cuyo poder está. Entonces, por supuesto, si en un momento dado, por ejemplo, si se falsifica pues, el documento y estamos en el mismo supuesto, dirá pues el apoderado de esta persona jurídica, mire, suponemos que debe estar en manos de quien falsificó el documento o quien aparece como comprador de ese inmueble. En tercer lugar, si la persona admite tener el documento por cualquier circunstancia, el juez le ordenará la exhibición. Tráigame el documento, vamos a revisar ese documento. En segundo lugar, si se presenta el original, el tribunal se traslada al registro a fin de realizar una confrontación entre el original y las copias las copias que están en el protocolo del registro. Fíjense lo siguiente, también cuando se presentan las copias certificadas, el tribunal siempre ordena trasladarse para ver lo que hay en los protocolos del registro.
Si el funcionario, es decir, entiéndase el funcionario, el registrador y los testigos instrumentales o algunos de ellos residen en el sitio, los hará comparecer, el juez ordenará que comparezcan para hacer que declaren en la oficina sobre los hechos y circunstancias referentes al otorgamiento. Bueno, ustedes de repente se preguntarán cómo es posible que se ha pasado mucho tiempo entre el otorgamiento del documento y la oportunidad en que se propone la tacha. ¿Cómo es posible que el funcionario o los testigos puedan recordar cuáles fueron las circunstancias que rodearon el otorgamiento? Bueno, una primera respuesta es decir que si no lo recuerdan porque ha pasado mucho tiempo, pues simplemente dirán que no pueden recordarlo. Pero fíjense que usualmente cuando hay un acto de este tipo, las personas no actúan con serenidad. Es decir, lo usual es que las personas estén alteradas, estén nerviosas, estén preocupadas. Si se retrasa pues el otorgamiento del documento, pueden pensar de que efectivamente puede haber una investigación, etcétera. Cuando la persona está obrando mal, comienza pues a elucubrar pues una serie de hipótesis que hacen que se altere. Entonces puede ser que le griten al funcionario, que le griten al personal subalterno, que haya sucedido pues cualquier circunstancia que esté fuera de lo normal dentro de un otorgamiento común. Entonces eso puede ser que lo puedan recordar y se lo narren, se lo cuenten al juez. Entonces a estas personas que van a fungir como testigos, pues el funcionario y los testigos instrumentales, pues las partes les pueden preguntar, pero las preguntas no se las hacen directas, las preguntas se las formulan por intermedio del juez. Es decir, le entregan las preguntas al juez y el juez les hace la pregunta. Es decir, esto es para mantener, si se quiere, una neutralidad, evitar pues en un momento determinado pues un acoso. Si la oficina estuviera fuera del lugar del juicio, señala pues el artículo 442 que se comisionará al juez de mayor categoría de primera instancia para que realice el interrogatorio. Entonces aquí surge una pregunta, ¿quién es el juez de mayor categoría de primera instancia? Entonces, bueno, algunos contestarán, bueno, el juez que tenga más tiempo en ejercicio de sus funciones, el juez que tenga más experiencia, etcétera. Puede haber cualquier respuesta de ese tipo. Pero esto es lo que se considera el juez de mayor categoría, es el juez que tenga en su denominación del tribunal el cardinal primero. Entonces, por ejemplo, aquí en Caracas, que tenemos 12 jueces de primera instancia, lo civil, mercantil, tránsito y bancario, es decir, el juez de mayor categoría es el juez primero de primera instancia, lo civil, etcétera, así sea un juez que acabe de llegar. Entonces, eso es lo que han venido considerando el juez de mayor categoría. Entonces, la doctrina ha considerado que el lapso de evacuación de pruebas comienza a partir de que el juez finalizó sus probanzas, es decir, que realizó realmente este cotejo, que realizó el interrogatorio del funcionario y de los testigos instrumentales, etc. Sin embargo, pues en la práctica hay casos en los cuales se sustancia pues, el procedimiento y el juez realiza pues, las últimas actuaciones en el registro. Esto inclusive ha sido objeto de impugnación, pero los tribunales han venido confirmando la actuación del tribunal. Es decir, no han explicado mayores razones, pero dicen pues que simplemente que el tribunal se atuvo a los presupuestos legales. ¿Cuáles son las pruebas de las partes? Pues hay una libertad probatoria, pues por supuesto que esto está enmarcado dentro de la normativa y de las reglas legales. Estamos hablando pues de la regularidad de la prueba. Es decir, aquí se tiene que atender pues precisamente la conducencia, la pertinencia de la prueba, pero se puede promover cualquier clase de prueba. En el caso de los testigos, para probar la coartada, es decir, que no estuvo allí, seguimos con el caso del apoderado de la empresa a quien le atribuyen la venta del inmueble.
Entonces, él para demostrar que no estuvo en el registro, él puede demostrar que estuvo en ese momento en otra parte. En este caso, se exigen 5 testigos, que los testigos sean mayores de edad, ya le está solicitando una calificación especial, que los testigos sean contestes, es decir, que todos digan básicamente lo mismo, que sean alfabetas, es decir, que sepan leer y escribir y que no tengan ninguna inhabilidad. Entonces, su promoción es exactamente igual a la de un testigo procesal. Sin embargo, los testigos deben cumplir con estos requisitos, estas condiciones a las que hemos hecho referencia. Con relación a la experticia, entonces tiene que ser grafotécnica sobre la escritura y firma, entonces comparada con un documento indubitado. ¿Qué es un documento indubitado? El documento indubitado es aquel sobre el cual no recae duda alguna de quién es el autor, bien sea porque lo ha testificado, lo ha certificado un funcionario público con potestad para ello, o que el mismo autor haya reconocido que es el autor del documento, que ese documento emanó de él, o que lo escrito ha sido emanado de él. Entonces, ese es un documento indubitado. Cuando no se puede conseguir un documento indubitado, entonces la doctrina ha venido señalando de que las tarjetas que se firman para la identificación, hoy en día el SAIME, entonces se consideran auténticas y en consecuencia esas pueden servir como documento indubitado. La prueba instrumental entonces puede probarse para comprobar la coartada. Con relación a las posiciones juradas, entonces aquí hay diversas, digamos, disquisiciones doctrinarias. Entonces, Borjas es partidario de que sí se pueden probar las posiciones juradas, entonces, salvo en el caso en que se incrimine el absolvente, porque evidentemente no estaría, pues, si lo combinamos hoy en día con la normativa vigente, con el artículo 49.5 de la Constitución. Entonces, ¿quiénes pueden promover pruebas en este procedimiento de tacha? Por supuesto, las partes interesadas, es decir, unos para probar la tacha, otros para combatir la tacha. Pero también el Ministerio Público. El Ministerio Público puede promover las pruebas que considere oportunas, pertinentes, precisamente para buscar la verdad, qué fue lo que sucedió, si hubo pues alguna falsificación o no en ese documento. Y fíjense lo siguiente, que aquí hay una particularidad, que los testigos, es decir, que son terceros en el procedimiento, entonces pueden aportar documentos que ratifiquen la coartada. Es decir, es solamente para ellos, pero en este caso la ley permite que estos terceros aporten pruebas al proceso. Entonces, la tacha no suspende el curso del juicio, pero se suspende para sentencia. Es decir, si la tacha se propuso, pues avanzado el procedimiento, por ejemplo, en el lapso de evacuación de prueba, entonces, se ha avanzado pues el juicio principal hasta ya informe y luego para dictar sentencia, en este caso se paralizaría hasta tanto esté sustanciado el procedimiento de tacha. La razón es porque en la sentencia de mérito el juez debe resolver sobre también la tacha, aparte sobre el mérito de la controversia. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia de tacha? La declaratoria de verdadero o falso, total o parcialmente, solamente surte efecto entre los litigantes. Sin embargo, es decir, si estamos hablando de documentos registrados, es decir, el hecho de que se declare falso el documento registrado anula el asiento registral y en consecuencia, pues, toma vigencia el documento anterior.
Entonces, con lo cual, pues simplemente esto de alguna forma pues, es oponible a los terceros. La transacción, entonces aquí otra vez se les recomienda leer el artículo 442.13 del Código de Procedimiento Civil. Entonces aquí sí se puede también llegar a una transacción, pero esta transacción tiene una particularidad, que tiene que ser no solo aprobada por el tribunal, entonces previo informe del Ministerio Público. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 442.15 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, antes de concluir, yo creo que es importante que le señale algunas sentencias que se refieren a la tacha. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, de la Sala de Casación, de la Sala Político-Administrativa, la sentencia 2877 del 4 de diciembre de 2001, entonces, donde admite que puede presentarse anticipadamente el escrito de formalización y que el propio portante del documento puede tacharlo. Fíjense que esto es curioso y contradice un poco la sentencia que habíamos señalado con anterioridad de la Sala Constitucional. De la Sala de Casación Civil, la sentencia 84 del 13 de marzo de 2003, que señala que no cabe el desconocimiento o la tacha incidental del documento privado acompañado al libelo de la demanda en una oportunidad anterior a la contestación. Entonces está estableciendo que en estos casos pues tiene que ser posterior, tiene que ser en la contestación de la demanda. De la Sala de Casación Civil, la sentencia 113 del 3 de abril del 2003, donde ratifica la obligatoriedad de notificar al fiscal del Ministerio Público. De la Sala de Casación Civil, la sentencia 385 del 31 de julio de 2003, donde se señala que el juez puntillosamente debe determinar los hechos a probar por las partes en los procedimientos de tacha y debe decidirse la tacha en cuaderno separado. Aquí hay un voto salvado. De la Sala de Casación Civil, sentencia 192 del 11 de marzo del 2004, que señala que las causales están contempladas en el artículo 1380 del Código Civil para tachar el documento privado son taxativas. De la Sala de Casación Civil, la sentencia 713 del 27 de julio de 2004, que indica que la tacha incidental debe proponerse antes de que la causa entre en estado de sentencia. Esto evidentemente para evitar dilaciones en el proceso. De la Sala de Casación Civil, la sentencia 910 del 6 de diciembre de 2007, que indica que la tacha procede contra instrumentos públicos o auténticos. Bien. Entonces con eso tienen pues el material sobre lo que sería la tacha documental. Bueno, vamos a referirnos ya finalmente a lo que sería el desconocimiento del documento. Bueno, en relación con el desconocimiento del documento, podemos señalar que es una forma de ataque contra el documento privado, entonces producido por una de las partes. Entonces aquí sí hay que hacer una distinción si el documento privado es producido con el libelo de la demanda o producido con otra oportunidad.
Si es producido con el libelo de la demanda, entonces se desconoce en la contestación de la demanda. Entonces aquí sí tienen que tener cuidado porque hablamos de la contestación. Si la parte demandada prefiere promover cuestiones previas, entonces simplemente no puede proponer en esa oportunidad el desconocimiento, sino en la contestación de la demanda. Si el documento es producido en otra oportunidad, entonces se produce o se debe proponer la tacha dentro de los 5 días siguientes a que el documento aparezca en el expediente. Por ejemplo, si se promovió en el lapso de promoción de pruebas, entonces el demandado no sabe, o el demandante, dependiendo de quien lo haya promovido, no sabe el documento hasta que no sea publicado. Entonces, una vez que se publique, ahí comienza pues a correr el lapso para el desconocimiento. Todo ello de acuerdo con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Desconocido el documento, quien lo aporta debe probar su autenticidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, y aquí tiene dos posibilidades. Lo hace mediante un cotejo o lo hace mediante testigos. Entonces, el cotejo ya veremos que no es más que una experticia grafotécnica que debe promoverse para cotejar ese documento que se desconoce con un documento indubitado. Ya antes señalábamos que es un documento indubitado. De todas maneras, vamos a indicar que ahora en la ley indica, es decir, cuál es que debe entenderse por un documento indubitado. Los testigos serían subsidiarios en caso de no poderse practicar el cotejo. Sin embargo, la Sala Constitucional en sentencia 537 del 8 de abril del 2008 ha sostenido que a quien corresponda demostrar la autenticidad del documento tenga que probar la causa por la que no es posible practicar el cotejo. Entonces, y luego podemos también citar en este caso una decisión de la Sala de Casación Civil del 8 de noviembre de 2001, entonces que se refiere al procedimiento de desconocimiento de un documento privado emanado de una de las partes en el juicio y señala precisamente que en este procedimiento la prueba testimonial es supletoria del cotejo. El cotejo se practica, por supuesto, por expertos. Habíamos dicho que es una experticia, es una pericia. Entonces, el solicitante debe designar el documento indubitado. Entonces, aquí vamos a revisar el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, que señala cuáles son los documentos indubitados e indica lo siguiente. Primero, los que las partes reconozcan como tales de común acuerdo. Las partes se pusieron de acuerdo y dijeron, mire, este documento emanó de la persona a quien se le atribuye el documento y los expertos pues procederán a realizar el cotejo en base al documento impugnado y a este documento indubitado. En segundo lugar, lo firmado ante un registrador u otro funcionario público, notario. Entonces esto puede ser. Y en caso de que no los encuentren, ya les señalábamos que las tarjetas en las cuales se estampan las firmas para obtener la cédula de identidad se han admitido como auténticas. En tercer lugar, los instrumentos privados reconocidos por la persona a quien se le atribuya. Si mire, si ese documento emanó de mí y en consecuencia se podría practicar el cotejo, ya que es el del documento dubitado con este documento que es un documento indubitado. Y en cuarto lugar, la parte reconocida o no negada del mismo instrumento. Entonces, a falta de ello, entonces el juez puede ordenar
que la parte, pues, a quien se le atribuye la autoría de ese documento, que escriba y firme, pues, en presencia del juez, lo que el juez le dicte. Y con esa escritura, entonces, se convierte en indubitada y se puede realizar el cotejo. ¿Cuál es el lapso para poderlo practicar? De acuerdo con el artículo 449, es de 8 días extensibles a 15. Entonces, es decir, que antes de que se venzan los 8 días, entonces él debe solicitarse la extensión. En esos 8 días, las partes deben solicitar la designación de expertos. Los expertos deben ser designados, deben ser juramentados, debe señalarse el documento indubitado, debe practicarse el cotejo y debe presentarse el informe. Entonces, por eso usualmente el lapso de 8 días es bastante precario, entonces normalmente se solicita la extensión. Entonces, por una sentencia de la Sala Constitucional de fecha 8 de marzo de 2005, en el caso del Banco Industrial, dictaminó que se puede evacuar el cotejo fuera de ese lapso. Y la sentencia 777 del 10 de octubre de 2006 de la Sala de Casación Civil dictaminó que pueden sustanciarse medios de prueba en un plazo mayor siempre que el medio de prueba haya sido promovido en el lapso de la incidencia. Es decir, que si se promovió tempestivamente, ese lapso puede extenderse hasta tanto se presente el informe pericial contentivo del cotejo. Por supuesto que el tribunal también en este caso se pronunciaría en la sentencia de mérito. Entonces creo que es importante también citarles otras decisiones, no solamente con respecto al cotejo, sino también con respecto a otros concernientes a la prueba documental. Entonces, aquí tiene la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia la sentencia 354 del 8 de noviembre de 2002. Entonces, donde señala que, citando pues las normas 444 y siguientes del CPC, dice que los testigos evacuados en el juicio, entonces pueden otorgar autenticidad al documento. Entonces, aquí también interpretan el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, entonces, referente a la oportunidad para proponer la tacha. Entonces, aquí se aplica el principio favorabilia amplianda, que es la sentencia pues, de la Sala de Casación Civil 311 del 11 de abril del 2001. Entonces, sobre la articulación probatoria de incidencia, entonces la Sala de Casación Civil tiene diversas sentencias, la 774 del 10 de octubre de 2006, la 578 del 26 de julio de 2007, entonces se ratifica el criterio en la sentencia 465 del 10 de octubre de 2011. Con respecto a lo que es el documento representativo, entiéndase la fotografía, entonces creo que es importante, interesante que revisen de la Sala de Casación Civil dos sentencias, la 1817 del 15 de diciembre de 2005 y hay una que ya ustedes conocen, la sentencia, la del 2 de junio de 1998, que es el juicio Guevara contra Creisens. De la misma Sala Político-Administrativa, una sentencia que ya también conocen, que es la de Nemesio Cabeza contra Cadafe, del 2 de marzo de 1994. Y no menos interesante es una sentencia de la misma Sala de Casación Civil en el caso de los documentos electrónicos, que es la sentencia 460 del 5 de octubre de 2011.
Por otra parte, entonces pueden buscar dentro de lo que es el concepto de autenticidad dado por la Sala de Casación Civil, la sentencia del 24 de abril de 1998, que esta es la sentencia de la Sala Accidental en el caso del Banco Exterior y de los Andes. Bueno, con esto creo que concluimos pues todo el tema documental. Bueno, muchas gracias por la atención.